Tenemos el siguiente problema. Reacciona 62,50 gramos del óxido de vanadio con 35 gramos de óxido de níquel y nos piden calcular lo siguiente. Primero, el reactivo limitante y la cantidad de reactivo en exceso que no reacciona. Y en segundo lugar, el rendimiento molar de la reacción si es que se obtienen 3,68 gramos del óxido de vanadio 5. Partiremos resolviendo la primera parte, que es responder el reactivo limitante y la cantidad de reactivo en exceso que no reacciona. Primero debemos considerar la ecuación química que representa esta reacción. El óxido de vanadio reacciona con el óxido de níquel para formar óxido niqueloso y óxido de vanadio 5. Lo que debemos hacer en primer lugar es considerar el balance de la ecuación. Para esto aplicamos las técnicas que se han aprendido anteriormente con respecto al balance de ecuaciones desde el punto de vista estequiométrico y añadimos los coeficientes en cada uno de los compuestos tal como se muestra a continuación. Luego deberemos considerar lo siguiente. Necesitamos calcular las masas molares de cada uno de los compuestos. Para eso necesitamos tener las masas atómicas del vanadio, del níquel y del oxígeno, que se extraen directamente de la tabla periódica, y luego aplicando la fórmula de cálculo de la masa molar, obtenemos que el óxido de vanadio pesa 66,94 gramos mol, el óxido de níquel 164,42 gramos mol, el óxido niqueloso 74,71 gramos mol y el óxido de vanadio 5 181,88 gramos mol. Algunos de estos masas molares las utilizaremos en los pasos que vienen a continuación. Lo primero que necesitamos averiguar en un ejercicio de reactivo limitante son los moles de reactivos que reaccionan. En primer lugar, averiguaremos para el óxido de vanadio de fórmula BO. En este caso dividimos la cantidad de gramos de óxido de vanadio que reaccionan dividido por la masa molar total, que es 62,50 gramos en el primer caso y 133,88 gramos mol en el segundo. Eso nos da un total de 0,47 moles de óxido de vanadio que reaccionan. De la misma manera, hacemos lo mismo para el óxido de níquel. Reaccionan 35 gramos dividido por los 496,26 gramos mol que representan a los moles que reaccionan. En este caso, tenemos 0,0705 moles de óxido de níquel en total que reaccionan. Lo que debemos averiguar a continuación es lo siguiente: ¿cuál es el cociente entre los moles reales y teóricos que reaccionan? De esta manera podremos averiguar lo siguiente: ¿cuál de los dos reactivos es el limitante? Y eso se sabe identificando el que tiene el cociente menor. Si realizamos el cociente para el óxido de vanadio tenemos 0,467 moles reales que reaccionan dividido por los 2 moles teóricos, eso nos da un cociente de 0,233. En el caso del óxido de níquel tenemos 0,0705 moles reales dividido por los 3 moles teóricos, un total de un cociente de 0,0235. Por lo tanto, el menor de ellos es el reactivo limitante, en consecuencia el reactivo limitante es el óxido de níquel, tal como se señala en estos instantes. Averiguado cuál es el reactivo limitante, debemos calcular entonces cuánto reacciona realmente de óxido de vanadio. De acuerdo a nuestra ecuación balanceada inicialmente, tenemos que 2 moles de óxido de vanadio pueden reaccionar con 3 moles de óxido de níquel. Sin embargo, sabemos que realmente reaccionan 0,0705 moles de óxido de níquel y si lo colocamos en una regla 3 simple, averiguaremos en la incógnita X la cantidad real de moles de óxido de vanadio que reaccionan. Despejando esta ecuación, tenemos que el valor de X nos dice que reaccionan 0,047 moles de óxido de vanadio. Sabemos que los moles iniciales de óxido de vanadio eran 0,467. Recordar que ese número salió de la cantidad en gramos de óxido de vanadio que teníamos dividiéndolo por el peso molecular. Sin embargo, sabemos que los moles de óxido de vanadio que reaccionaron realmente fueron 0,047. Por lo tanto, realmente hay mucho más óxido de vanadio del que realmente se necesita para reaccionar. Por lo tanto, existen moles en exceso. ¿Cómo se determinan los moles en exceso? Restando los moles iniciales, que fueron los que calculamos inicialmente, menos lo no reaccionado. En este caso, los moles en exceso, ¿verdad?, corresponden a los 0,467 menos los 0,047 reaccionados. En consecuencia, tenemos 0,42 moles de óxido de vanadio en exceso. De esta manera logramos responder la primera pregunta. Sabemos que el reactivo limitante fue óxido de níquel y los moles en exceso que nos preguntaban en este caso, que corresponden a 0,42 moles de óxido de vanadio. A continuación responderemos la segunda parte de este ejercicio, que es averiguar el rendimiento molar de la reacción si se obtienen 3,68 gramos de óxido de vanadio 5 de fórmula B2O5. Para responder este ejercicio es necesario conservar algunos datos que están obtenidos en el paso anterior. En primer lugar, tenemos que convertir los 3,68 gramos de óxido de vanadio 5 a moles, y eso equivalen a 0,0202 moles. Eso se obtiene utilizando la fórmula de conversión de gramos a moles. Dividimos los 3,68 gramos de óxido de vanadio 5 que nos dan en el enunciado por la masa molar del óxido de vanadio 5, que es 181,88 gramos mol. Nos da un total de 0,0202 moles, tal como lo habíamos dicho recientemente. A estos 0,0202 moles de óxido de vanadio 5 los llamaremos reales. Tomemos nuevamente nuestra ecuación balanceada.
De esta ecuación se puede establecer lo siguiente. Si tenemos 3 moles de óxido de níquel, estos 3 moles de óxido de níquel en condiciones estequiométricas alcanzan para producir 1 mol de óxido de vanadio 5, tal como se plantea en la regla de 3 simple. Del paso anterior, cuando averiguamos el reactivo limitante, averiguamos que en realidad lo que reaccionaban eran 0,0705 moles de óxido de níquel. Por lo tanto, si planteamos una regla de 3 simple, podremos saber exactamente cuántos moles de óxido de vanadio 5 se producen, tal como se muestra en esta ecuación que tenemos presente. Si despejamos el valor de X, veremos que los moles de óxido de vanadio 5 que se han producido en estas condiciones son 0,0235 moles. A esto lo llamaremos teóricos. Para calcular el rendimiento de una reacción, lo que tenemos que hacer es comparar el producto real versus el producto teórico. El producto real lo calculamos al principio de este paso, que eran 0,0202 moles de óxido de vanadio 5 que se han producido. Según la teoría, deberían producirse 0,0235 moles. El rendimiento se define como un cociente entre el producto real y el producto teórico multiplicado por 100 para calcular un porcentaje. Entonces, llevando los datos a la fórmula, tendremos que el producto real es 0,0202 moles de óxido de vanadio 5 dividido por 0,0235 moles de óxido de vanadio, que serían los reales. Eso multiplicado por 100 nos da un rendimiento de la reacción molar de 86,1%.